Deseamos aclarar algo y que quede claro en el mundo entero, en Europa, en España, todo lo que es el continente europeo. Los vegetales que le dicen los papas, el papá de los católicos, los papas de los católicos, todos ellos son conscientes que ninguno de ellos es virgen. ¿Por qué tratan de engañarse ellos mismos y engañar a otros? Se los digo con la lengua divina, con la lengua de Dios. Ninguno de ellos es virgen. Aún el mentado que está ahorita, el mentado Francisco, el Joseph Ratzinger, el Juan Pablo II, toda esa gente saben que ellos no eran vírgenes. El que de ellos no era homosexual fue violador de niños. Practicaron el pedofilia. Esa gente, se lo digo con lengua divina, lengua de Dios. Dios que hizo al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, yo le haré ayuda idónea. Pablo era solo, pero nunca puso como doctrina, nunca enseñó, nunca esclavizó a los hombres a que no se casaran como hacen los vegetales, les dicen los papas, los vegetales de la iglesia católica, le dicen papa, pero yo le digo papa a la que se come, pero los vegetales esos paranoicos, esos psicópatas, maniáticos, endemoniados, todos ellos, todo el papado pertenece a Satanás, al diablo. Ellos lo saben. Ellos saben que en el Vaticano tienen un gran subterráneo y en el piso número 13 ellos saben lo que practican allí. Ellos saben el pacto que hacen ellos con sangre por si traicionan a la iglesia católica. Ellos saben, esa no es ni iglesia, esa es una institución diabólica. Hay más esperanza para un ateo que se salve que para un hereje de la iglesia católica. Pero no quiero hablar con los subalternos, con los ignorantes que siguen el catolicismo. Quiero hablar de la doctrina del catolicismo. Sus 21 dogmas que tienen, son 21, son meramente anticristianos, antibíblicos, antidivinos y están fuera. Si Dios dijo no te harás imágenes y son malditos, Deuteronomio 27:15, malditos los vegetales esos de Roma, del Vaticano, malditos los que se postran delante de una momia, de un mono, de un pichingo, muñeca, decimos acá por Latinoamérica, de una momia, sea Guadalupe, todas esas cochinadas. Estoy bien seguro, se los digo en lengua castellana porque ustedes hablan el español, que si les hicieran a los católicos una imagen de excremento, la besan. De estiércol que la hagan, la besan. Sí, porque son ignorantes, estúpidos. Por eso, porque Dios ya dijo claramente, no te harás imágenes delante de mí. Entonces, aunque la iglesia católica le quita ese mandamiento, y del 10º, que desgraciado, es verdad, hacen 2, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ahí lo cortan, y luego dicen ellos, no codiciarás las cosas, ya hacen el otro. No, es un solo mandamiento. El 9º y el 10º, el cual ellos cortan, es un solo. Pero estos estúpidos asesinos, yo le digo a la iglesia católica su doctrina, delante del eterno Dios a quien le van a dar cuenta a ustedes un día. Yo les digo a ustedes, esa asociación del diablo con sus dogmas, que la infalibilidad del Papa. Pero Romanos 3:4 dice que el papá de ustedes, ese vegetal, es mentiroso. Todo hombre es mentiroso, aunque se vista con sotana, con naguas como mi abuela, aunque él ande esas naguas y se vista como de mujer, él es macho. Y la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mentiroso, y él es mentiroso, los papas todos. Francisco es un gran mentiroso, delante de Dios, mentiroso. Joseph Ratzinger, mentiroso. Juan Pablo, el otro que canonizó más de 800 momias más, mentirosos, malditos e hijos del diablo. Cuando digo maldito, hay muchos evangélicos pseudos católicos que están metidos entre cristianismo y catolicismo. No quieren usar la palabra maldito. Pero habían 6 tribus en el libro de Deuteronomio que estaban puestos solo para maldecir. Y aparecen en el libro de Apocalipsis, que dicen, estos perros agarran aquel versículo, ningún maldiciente. ¿Y por qué estas 6 tribus? Estas 6 tribus aparecen entonces si ninguno de los que era maldiciente de ellos iba a entrar al cielo.
¿Por qué entró Josué? Que dijo maldito el que reconstruyera. ¿Por qué entró Noé? ¿Por qué entró el profeta Eliseo cuando maldijo a aquellos muchachos, 40 muchachos que salieron aquellos osos y los despedazaron y Eliseo entró? ¿Por qué entró Jesús entonces a la gloria cuando maldijo la higuera estéril? Pero estos estúpidos religiosos dicen, el hermano Arzú maldice. Yo no te maldigo, te lo he dicho y te lo repito. Yo no te maldigo, tú eres maldito por Dios. Tú eres maldito por Dios. Yo solo repito lo que Dios dice. Maldito los que traigan otra doctrina. Maldito el catolicismo por su idolatría. Deuteronomio 27:15. Malditos muchos pseudo cristianos. Malditos muchos de ellos. Por Dios, no por mí. Porque traen otra doctrina. Es lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas. Pero hoy quiero enfocarme más al catolicismo. Ellos hablan de transustanciación. Que Jesús cuando viene, dicen ellos en la misa, por orden del Papa, por el poder del Papa, siendo un homosexual, el cura, el obispo, el cardenal, siendo homosexual, siendo violador de niños, no me diga que no. Ese voto que dicen ellos de castidad, y eso es mentira, es mentira. Ellos saben, esos curas se han masturbado. Ellos lo saben. Ellos han violado a algunos niños, algunos de ellos, la mayor parte, otros de esas pobres monjas han sido trasteadas por ellos y tartuceadas y manoseadas por ellos. Se lo digo en lenguaje castellano, en español. Ninguno de ellos es virgen. Revísenlo por detrás. Hace poco me agarró un noticiero acá, una cadena de televisión. Aquí es manipulada la noticia en este país de Honduras. Porque yo hablé claro, le dije a los llamados papas, a los papás de los católicos, examínenlos por delante y por detrás, pero búsquenme un médico que sea fiel a su hipocracia médica, o sea que sea fiel, y ese no cree ni en cristiano, ni en católico, ni en nada. Usted ve que Joseph Ratzinger y esa gente que es de Alemania, y dicen que son ateos los alemanes, pero mire de dónde viene, dónde estudió Joseph Ratzinger. Mire bien cómo camuflajean todo. Bien, pero no me voy a interesar en esas babosadas de esos parásitos, de esos vegetales. Voy a interesarme en la palabra de Dios. Romanos 3:4 dice claramente, todo hombre es mentiroso. Quede claro, convicto. Desde el mentado Francisco que está, Francisco, a ti me dirijo, tú eres un mentiroso. Delante de Dios a ti me dirijo, tú eres un mentiroso. Lo fue Juan Pablo II. Cuando mataron a Juan Pablo I, 33 días, yo recuerdo que ese hombre, dicen las noticias, no quiso ponerse la corona. Y ese hombre apareció muerto en su alcoba. Lo mataron los jesuitas. Ustedes son asesinos. Cuando aquí mataron a Calvino, que mataron al mentado, todos los que trajeron el evangelio, incluyendo cuando Poncio Pilato, católico apostólico romano, se lavó las manos, azotó a mi Salvador, lo azotó y no hallando motivo. El mismo perro ese dijo, no hay ningún motivo en él. Pero como ustedes los católicos son hijos del diablo, tienen que hacer su trabajo. Yo siempre pregunto, ¿cuándo me van a matar? ¿Cuándo me van a asesinar? Digo, la iglesia católica es prostituta, es una prostituta, es adúltera. Esa es una iglesia diabólica, hechicera. Esa es la gran Babilonia. Aunque hay muchos evangélicos, pseudo cristianos vendidos al engaño, queriendo camuflajear todo y decir que no. Esa es la gran prostituta del Apocalipsis, la doctrina católica. Yo se lo digo claro. Bien, hablan de una transustanciación. Eso es falso. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. ¿Qué es eso de transustanciación? ¿Qué es eso de...? Esa es una estupidez católica. Que Cristo baja cada vez en la parroquia cuando hacen una misa. Pruebe el pan antes de que hagan la misa y es pan. Pruébelo después de que el cura, el homosexual ese,
el violador ese, el pedófilo ese, después de que ha rezado y ha hecho su brujería, ni con sus brujerías ha podido cambiar ese pan. Sigue siendo pan. Antes de que él haga su brujería, sus hechicerías, y después de que hace su hechicería sigue siendo pan. La hostia sigue siendo hostia. No hay ningún cambio ahí. Que transubstanciación. Esa es mentira del demonio, que Cristo viene. Hebreos 10, verso 12. Una sola vez. Malditos católicos ustedes. No hablo con los estúpidos que siguen el catolicismo. Hablo con los herejes de los mentados, esos lechugas, esos vegetales que le llaman el Papa, esos vegetales, con esos. Hay una sola vez que Cristo, Hebreos 10:12, murió. Y ustedes dicen que cada vez que viene, vuelve a tomar el cuerpo, entonces otra vez sacrificio. Ustedes cuando hacen esas murundangas es que disfrutan la muerte de mi Salvador. Por eso es que veo que los católicos siempre andan en procesión en las semanas que le llaman ustedes mayor, la semana grande, y ahí andan con procesión porque disfrutan de haber matado a un enemigo de ustedes. Pregúntale a un católico, háblele de Cristo, ¿qué le dice? Yo soy católico. ¿Qué le está diciendo? No amo a Cristo, no me hables de Cristo, yo soy católico. Son borrachos, adúlteros, fornicarios, narcos, capos, hechiceros, ladrones, venden licor, venden droga, vienen. Y todo demonio que ha parido este perro mundo que diga que es católico, sabe que anda mal. Basta ya, hombre. Basta de estupidez. La Iglesia Católica ha llevado millones al infierno, se los he dicho. Así es que esa palabra de transubstanciación, que Jesús viene y vuelve a tomar, es mentira. Hebreos capítulo 10, 12. Una sola vez hizo sacrificio. Y no hace 2, ni 3, ni 4. Yo agarro tu hostia, la lleno de excremento y estiércol. La hostia tuya. La agarro y la lleno de excremento, de estiércol. La lleno. Y tus imágenes las agarro y las lleno de estiércol con una brocha. Le brocho toda la cara puercada. Esas cochinadas no tienen ningún poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Yo las he quebrado por cantidades. Las he escupido y las pateo. Y eso no pueden ni decir ni, ay, me duele tal parte. Esas cochinadas. Eso no tiene poder. Bien, basta el catolicismo. Es una, yo le llamo letrina del diablo. Eso le llamo el catolicismo, letrina del demonio. ¿Sabe lo que hay en una letrina? Destápela para que mire lo que hay. Ese es como destapar un cementerio. ¿Y qué hay en esa fosa? Así le llamo yo a la iglesia, a la doctrina católica. Que las dogmas, que el bautismo de niños. Jesús no bautizó niños. Ni los apóstoles, ni los profetas. Esa es como forma de lucro. Las imágenes, lucro para venderlas. Entonces esas maldiciones la arrastra esa letrina del diablo. El catolicismo, letrina del diablo. Donde se hacen las necesidades fisiológicas, letrina del diablo. Allí. Eso es donde Satanás ha hecho sus necesidades, en el catolicismo. Bien, quede claro en esto. Entonces, si nosotros leemos en la Biblia que dicen que hay muchos santos mediadores, podemos verlo entonces en Timoteo 2:5. Timoteo, la primera carta de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo, singular, mediador entre Dios y los hombres. No necesito llegarme a una lechuga de esas, a un, es que no quiere decir papa, esa es una cochinada ese hombre. El papá de los católicos, que le llaman el papa del Vaticano, los papas, no, yo no tengo. Jesús dijo, oren así, Padre nuestro. No dijo ni digan Santa María, ruega por mí. Estos perros papas, y estos perros curas, y estos perros arzobispos, y estos hechiceros religiosos que han llevado millones al infierno con su herejía, estos demonios no han leído lo que dice el Señor en el Padre Nuestro. No dice Santa María, ruega por mí. Qué raro que en el Pentecostés ninguno de los discípulos fue a orar, a pedirle a María. María estaba con ellos. Y María, ¿qué dijo en el libro de Lucas? Engrandece mi alma al Señor mi Salvador. Quien salvó a María, perros y estúpidos católicos, quien salvó a María es Jesucristo. Porque María, escúchame, venía del estirpe de Adán. Y en Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia lo dice claro, pero como ustedes han omitido la Biblia y la tiran por un lado, anarquistas, malditos,
Y únanse a esos falsos cristianos que no les gusta que Arzú diga maldito. Se lo repito en el lenguaje del cielo, del Dios viviente. Maldita doctrina católica. Malditos herejes. Y ustedes falsos creyentes que dicen el hermano maldice, malditos son porque no quieren confirmar la palabra de Dios. Deuteronomio 27, 26. Lean la palabra del Señor, lo que dice claro. Confirmen la palabra de Dios, malditos. Porque ustedes también caen en la maldición de la Iglesia Católica Romana. Seguimos entonces. La Escritura dice hay un solo mediador y es macho, hombre, masculino. Hay un solo. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo. Y en la Biblia Católica, ya que tienen el lujo de decir Biblia Católica. Biblia Católica. Y yo he leído en la Biblia Católica que es más grosera su forma de tratar a los curas verdaderamente que la propia Biblia que dicen evangélica. Yo no me atrevo a decir Biblia católica ni Biblia evangélica. La palabra de Dios es una sola y es para toda la creación. El que cree y la vive será salvo, el que no se lo lleve el diablo, aunque esté en el cristianismo, catolicismo, donde esté se lo lleve el demonio. Que no digan los católicos que guardan los mandamientos de Dios. No lo guardan, se lo digo con lenguaje del cielo, del Dios del cielo. No lo guardan. Si lo guardaran no veneraran imágenes. Bien. Pero ya estamos en la era de los estúpidos, de los imbéciles, donde nadie los sacará. Amarán las tinieblas más que la luz, y a lo amargo le llamarán dulce, y a lo dulce amargo. Del día harán tinieblas, y de las tinieblas harán día. Y eso es, no quieren a Dios. Cuando usted le dice a un católico, te voy a hablar de Jesucristo, le dice, yo soy católico. ¿Qué le está diciendo? No me hables de Cristo, no me hables de Dios. Debían de cambiar esa frase que yo soy católico. Deberían decir ustedes que ustedes son diabólicos. Separé la palabra católico con diabólicos. Ya no digan yo soy católico, digan ustedes son diabólicos. Usen la palabra, cuando yo vaya a evangelizarte, no me vengas diciendo yo soy católico. Decime claro, que yo ya entiendo que ustedes son diabólicos. Ya sé que son diabólicos. Las mismas imágenes que hay en la parroquia son las mismas imágenes que tienen los pareros, los tatacongos, los sortílegos, los adivinos, los magos, los sortilegos, todos aquellos que practican la quiromancia, la cartomancia. La misma basura que hay en las basílicas es la misma basura. Aquel mentado Miguel Ángelo, ese perro homosexual que pintó, váyase a la Basílica de San Pedro, váyase allí a Roma, al Vaticano, para que mire toda la basura que hay ahí. Ángeles con cachos, esos son diabólicos, son hijos del mismo diablo. Entonces, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, en cuanto a que María ascendió al cielo, es otra herejía de estos perros. María no se ha ido al cielo. Se lo voy a leer en la Biblia. Sea bendito Dios para siempre. Aleluya. Sea bendito Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4. Leámoslo desde el versículo 15, porque por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. En palabras del Señor les decimos esto. ¿Palabras de quién? De Cristo. Del que estos perros católicos no quieren obedecer. Mira, si ustedes no obedecen el Evangelio, yo te voy a decir suficiente excremento y estiércol hay para que hagan imágenes. Y tiene más vida y más abono una imagen de estiércol, de excremento, tiene más abono que una estatua de esas de yeso, de cemento, que ustedes hacen de madera, de papel, de cartón. Tiene más, mejor háganla de excremento y la besan. Católicos, hagan imágenes de estiércol y la besan. Les pegan un lambetazo y la besan. Se los digo, háganlo. Porque de igual manera, tiene más importancia el excremento. Porque tiene grandes sustancias ahí de lo que las personas comen. Ahí va el magnesio, calcio, el fósforo. Ahí va todo ahí. Tiene más vitamina. Que si lo tiras en algunos siembros, según dicen los científicos, no muy pegado a la planta, sino que cierta ración y aún con la orina vienen a ser fertilizantes, cosas especiales. Tiene más valor el excremento que las imágenes de ustedes. El estiércol tiene más precio. ¿Oyeron eso? Se lo digo al Vaticano, se lo digo a Roma, se lo digo a España en español. Se lo voy a decir porque ustedes entienden bien. Acá dicen caca. La caca tiene más valor que las imágenes de ustedes. El excremento, el estiércol, tiene más valor.
porque el estiércol de ganado sirve hasta de abono. Pero una imagen de ustedes, ¿para qué sirve esa cochinada? Se han desviado de Dios. Para ustedes no hay esperanza. Si mueren allí van derechito al infierno como todos. Que eso de purgatorio, eso es mentira. Jesús no habló de purgatorio. Los discípulos no hablaron. Estamos hablando entonces de que dicen que María resucitó y es mentira del diablo. Acabamos. Primera Tesalonicenses 4:15. Porque nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. María no puede ir adelante de mí. Yo no puedo ir adelante de María. Ahí dice en el versículo 15. Primera de Tesalonicenses. No vayan a decir, lo está interpretando, que necesitan hijos del demonio para decir que no, que el cura estudie. Miren, en este debate que van a ver ustedes en este mensaje, donde lo pongo, donde lo que el papá de los católicos sabía, lo que él sabía, salió en un noticiero y eso ha sido escándalo. Y luego, el catolicismo en crisis. Van a ustedes notar las herejías de ellos. Busquen la Biblia y se van a dar cuenta. Miren ustedes que algunos curas o pontífices de la iglesia prostituta, de la iglesia católica, de la prostituta iglesia, tratan de decir de que algunos pastores también han cometido pedofilios y violaciones. Cualquier pastor que hemos descubierto va a la cárcel. Hay uno en los Estados Unidos pagando una condena de 36 años de cárcel por haber violado a una muchacha de 16 años. De 16. No digamos como esta que violó Harry Medina, el que le sube los videos a doña Lidia. Ese la violó y ahora la hija de doña Lidia, violada por él, ¿me entiendes? De 13, 14 años. Bueno, hablando de eso, a los 14, lamentada Meli se llama la otra, está pariendo ahorita a los 14 años. Y yo que tengo muchachas, 7 hijas tuve. 5 más 2, 7. 5 más 2, 7. Cuidado con eso de peace and love. Porque estos perros agarran, mire que están haciendo la señal de peace. No, digo 5 y 2 son 7. 7 hijas mujeres. Y todas ellas, hay una todavía la tenemos virgen. Tiene 27 años de edad. Y esta Meli ya está pariendo a los 14. Se la robaron a los 13 y a los 14 ya parió. Ya parió la hija de doña Lidia. Siempre le digo, se van de 13, 14 años y yo tengo hijas vírgenes. De 7 hijas todavía me queda una. Todavía me queda una. No permito como Harry Medina, un violador perro cerca de mis hijos. No permito eso. No permito un violador. Ese sí es pedófilo. ¿eh? Ese debía estar en el monasterio de los papas, allá de los lechugas, de los vegetales. Ese tiene residuo de catolicismo, de violar. Violó una niña, la hija de doña Lidia. Entonces, ahora lamentada Meli, la hija de Lidia, a los 14 años, hágame el favor, pariendo un hijo. y así es una ministra, líder, donde sus hijos son una porquería, donde sus hijos no son ejemplos, dice la Biblia, que si alguien va a ser obispo, tiene que tener sus hijos en sujeción, sometidos a Dios, que no estén acusados. Mire, de las mías se casan, al conocer varón la conocen de 23 años, de 24, 25, y la que tengo ahorita, 27, y no ha conocido varón todavía. Me acuerdo en el tiempo de Lot, dice que tenía 2 hijas que no conocían varón, eran vírgenes. Y estas perras, hombre, dándole duro al su. ¡Ah! ¡Que al su! Y las hijas de ella pariendo a los 14 años. Pariendo. Yo creo que Judas agarró una horca y se ahorcó. Judas agarró una horca y se ahorcó. Se justició él solo. No, hombre, 14 años mi hijo pariendo. No, nunca. 27 años ya la niña, sobre 28 años ya, gloria sea al Señor, y es virgen en la casa. Y la que ha conocido varón, óigame bien, repito, 23,
24, 25 y la que tengo tiene, óigame, 27 sobre 28 y es virgen. Virgen. Así es que háganse ustedes sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero no, la que no es ejemplo. Ahí está Harry jugando billar y alguien dice, me le acerqué y es de puro licor ese perro. Harry Medina, el yerno, el violador, el yerno de doña Lidia, ¿me entiendes? Ahí están atacando al su hediondo alcohol y lo hallaron ahorita 4 hermanos jugando. Es un mundano que tiene juegos de billares. Bueno, ustedes los que juegan billares, si son mundanos religiosos, también son hijos de perra, hijos del demonio, también igual a él. Porque los hijos de Dios no nos podemos poner a jugar esa cosa. No, nosotros no andamos con competencia. Ahí en el billar es a quien gana y él gana dinero y todo eso. No, es un perro. ¿Verdad? Bueno, gloria sea al Señor. Entonces aquí tenemos nosotros que en el libro de 1 Tesalonicenses 4, en el versículo 15 dice que no vamos a preceder, no voy a ir adelante de María. María no puede ir adelante de mí. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, María, 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 y los muertos en Cristo resucitarán primero. María va a resucitar, yo voy a resucitar juntamente con ella. Dice el verso 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitará. María va a resucitar, no resucitó. Resucitará. Cuando ustedes le piden ese pedazo de excremento, de estiércol que dicen en María, no confundan a mi hermana, mi linda hermana María, una mujer santa que fue ejemplo para Dios, una preciosa hembra de Dios, lo mismo como los mártires que mataron la iglesia católica, que asesinó, una preciosa mujer que no le importó que si la hubieran apedreado, dijo, Alán, he aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Quede claro eso. Entonces lo que van a ver ustedes es un fragmento de lo que es el catolicismo en crisis. Parte 1. Y en el mentado lo que el Papa de los católicos, el Papa sabía, lo vamos a poner en 2 partes, parte 1 y parte 2. Y queremos hablar claro, franco, llano y pelado. Escápense y sálganse del catolicismo, pero no hagan como otras ratas cristianas que solo salieron del catolicismo, se metieron de una religión a otra y convirtieron el cristianismo en religión. Ver un católico es ver una supuesta cristiana. Se pintan igual, se encadenan igual, alhajas igual, la misma puercada que anda una. O sea que un perro en medio de ovejas, parece que todos son igual. No, el balido de la oveja es diferente y el perro late. La oveja tiene un balido. La oveja le hace be, be, y el perro wow, wow, wow. Entonces si es una hermana cristiana, pues en qué tantas alhajas y tantas puercadas, hombre. Qué tanta vanidad. ¿No han leído Isaías 3? Que Dios va a quitar todas esas quesas, cordoncillos, todas puercadas, esclavas y alhajas que andan. ¿No han leído eso? Bueno, entonces, si se van a salir del cristianismo, ustedes no necesitan un pastor, no necesitan un cura, ustedes necesitan a Cristo. Sean salvos como los días de Noé, sin pastor, sin denominaciones, que la iglesia no puede ser salvadora, la iglesia no salva. Que te dicen que usted tiene que venir a la iglesia para que sea salvo, Jehová reprenda al diablo, el Salvador es Cristo. No hay otro nombre, la iglesia se llama iglesia, pues es un nombre. Hechos 4:12, no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros somos colaboradores, como dice Pablo. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. 1 Corintios capítulo 3. Eso es lo que tenemos que nosotros, acoplarnos a la palabra de Dios. Entonces, miremos a continuación el secretismo de la iglesia prostituta católica. Miren lo que ha ocurrido. Y hay miles de curas, millones violando niños todavía. Como les digo, si me revisan esas monjas, en Madrid, España, hubieron más 47 fetos de niños de las monjas. ¿Quiénes eran sus maridos? Los sacerdotes. ¿A qué se andan engañando, hombre? El catolicismo tiene más ventaja, el ateo, de salvarse, que un hereje que dice que es cristiano o que es hijo de Dios.
tiene más oportunidad de salvarse delante de Dios. Uno que dice, yo no creo en Dios, no creo en nada de eso, tiene más oportunidad que un papa. Tiene más oportunidad de salvarse, porque en la cruz del Calvario se salvó un ladrón, un asesino que dijo, Señor, acuérdate de mí. Y muchos, como Judas, vendieron al Señor y vendieron la verdad, ¿sí? Quede claro entonces en esto. El hermano Arzú dice, ¿cuándo me van a matar? Ustedes mataron a Martin King Luther. A Luther King la Iglesia Católica lo mató. Miren ustedes a continuación cómo mataron a John Hood. Cómo mataron a este mentado Calvino. Cómo mataron, ellos asesinaron a tantos cristianos. La Iglesia Católica es la peor de todas. Ahí están hablando ustedes de árabes, de musulmanes. La Iglesia Católica es más asesina. Más. Porque esta es con los césares, con la diplomacia, diplomáticamente mandan a matar. Y dice la Biblia, el que no la adoró, lo mandaron a matar. Al que no la adoró, Apocalipsis 13. Me acuerdo de Juan Pablo I, 33 días lo mataron porque no quiso ponerse la corona. No sé qué le pasó a ese viejo. No entiendo qué le habrá pasado siendo católico. Rehusó ponerse la corona. Y dice que malestar grande manifestó la ciudadanía católica porque el pontífice, dicen ellos, rehusó ponerse la corona. Oiga, sería humildad, Dios lo sabrá, allí no me meto. Si se humilló delante de Dios, fue el único papa que se salvó. Fue el único. Aparte de los otros que renunciaron al papado y al catolicismo. King Luther, John Hood, y ustedes van a ver un montón. A continuación, miren los fragmentos de los mártires causados por la Iglesia Católica, como los tiraban a los leones. Esa no es ni siquiera una iglesia, es una maldita prostituta procesión hacia el infierno. Así es que, pasajeros con rumbo a la eternidad sin Cristo, favor abordar por la puerta principal de la Iglesia Católica. Repito, por si no vieron el viaje a la eternidad, pasajeros con rumbo a la eternidad sin Cristo, favor abordar por las puertas principal de la católica, de las catedrales, de la basílica. Favor, aborden rumbo hacia la eternidad por las puertas principales de las cátedras católicas. Pero pasajeros con rumbo al cielo de paz, conozcan que Jesús hizo el sacrificio y no hay nada más que se pueda hacer, ni añadir, ni quitarle. Hecho está, consumado es. Jesús es el Salvador. A su nombre, gloria. ¿Qué sabía el Papa Benedicto XVI sobre abusos sexuales de sacerdotes cuando era cardenal? Eso es lo que nos viene a contar Claudia Palacios. Hoy Claudia inicia una amplia cobertura sobre este tema. ¿Cómo estás? Bienvenida a Encuentro. Muchas gracias. Bien, Daniel. Bueno, desde hoy y hasta el viernes vamos a tener 4 noches en las que presentaremos 2 documentales y haremos 4 foros para discutir esta realidad conocida de los abusos de sacerdotes a menores de edad y la manera polemizante, como sabemos, cómo la Iglesia ha manejado estos casos. El documental de hoy lo hicieron nuestros compañeros de CNN en inglés. Se llama ¿Qué sabía el Papa cuando era cardenal? Y muestra casos que Joseph Ratzinger conoció cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Tiene testimonios de un buen número de víctimas, una de ellas sordomuda. Tiene también testimonios de sacerdotes y de quien actualmente está encargado de manejar estos casos en el Vaticano, que es el promotor de justicia en la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Charles Chicluna. Eso va a ser en 2 horas y media, Dani, es decir, a las 9 de la noche, hora de Atlanta. Bueno, pero creo que es importante destacar que tú también has hecho una amplia investigación durante todo este tiempo y me gustaría conocer detalles de lo que has hecho, si es que se puede conocer algo. Claro que se puede y nos interesa mucho. Fuimos un equipo, compañeros aquí de CNN en español, que viajamos a México a ahondar en una denuncia que conocimos de un muchacho mexicano que acusa a 2 sacerdotes de haber abusado sexualmente de él. Hablamos con un delegado del obispo, nos metimos, mejor dicho, en las entrañas de esa población donde sucedió todo, una investigación muy minuciosa, y vamos a tener la oportunidad también de hablar sobre eso con una psicóloga, con una periodista que ha estado especializada en esos temas, con varios obispos de América Latina, con analistas, vaticanistas, así que va a ser muy interesante que nos acompañen hoy y hasta el viernes a partir de las 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Tenemos un adelanto, ¿no? Vamos a verlo. Cuando él estaba haciendo eso, recuerdo que se salían las lágrimas y yo decía,
es que otra vez no. Poníamos una casita de campaña allá atrás de la casa. Ay, yo me siento bien mal. ¿No hay que investigar? ¿Quién va a investigar? A lo mejor él sí quería el bien de los niños, pero el diablo es tan astuto. Obispo, ¿qué va a hacer usted con el caso de Javier Castellanos? La verdad no es algo que tenga que ser siempre publicado. A los 8 días, él regresa. Entonces, inmediatamente cuando lo veo, yo empiezo a llorar y le digo, padre, necesito hablar con usted. Padre Eugenio, buenas tardes. Le habla Claudia Palacios de CNN en español. Estamos aquí enfrente de su casa. Yo te voy a aconsejar algo. Vete de la comunidad, pero salte de trabajar de aquí. Yo no me quedé con ellos. No me voy a quedar, pues, y si te están acusando así, de alguna manera, bueno, pues por lo menos hasta un animal saca las uñas. Y ustedes entren a nuestra página de Facebook. Del domingo puse varias preguntas ahí. La primera, Daniel, para que también nos ayudes a pedirle a la gente que nos dé sus respuestas. Es muy importante que la gente participe. ¿Ha afectado su fe el tema de los abusos sexuales de sacerdotes en la Iglesia Católica? También, ¿qué le debería pasar a los obispos que no denuncian estos casos ante la justicia, entre otras preguntas? Bienvenidos a este programa especial. ¿Qué sabía el Papa? Durante la próxima hora veremos un documental sobre lo que el cardenal Joseph Ratzinger hizo antes y después de ser elegido Papa sobre los abusos sexuales por parte de sacerdotes. Al final de este documental y para analizarlo nos acompañarán desde la Ciudad de México Rubén Aguilar Valenzuela, académico y autor del Pleito de los Papas. Desde Buenos Aires, el padre Jesús Álvarez, miembro de la Sociedad San Pablo. Desde Monterrey, México, la periodista San Juana Martínez, ex corresponsal en Roma y autora de varios libros acerca del tema. Desde Los Ángeles, la abogada Marta Escutia, especialista en casos de abuso sexual sacerdotal y miembro del equipo del abogado Jeff Anderson. Y desde Saltillo, México, Monseñor Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo. Bienvenidos a todos y a ustedes junto con la audiencia los invitamos a ver qué sabía el Papa. En 2008, un viaje que hizo historia. La primera visita a los Estados Unidos del nuevo Papa. Su primera oportunidad para dirigirse a los católicos estadounidenses y hablar sobre el abuso sexual en la Iglesia Católica. Ninguna de mis palabras podría describir el dolor y el daño infligidos por tal abuso. Por primera vez, un papa se reúne con las víctimas del abuso. Fue el primer papa en pedir perdón por la crisis de abuso sexual con voz propia. Fue el primer papa en redactar un documento completamente dedicado al abuso sexual, y así sucesivamente. Pero detrás de las disculpas públicas y los encuentros históricos, hay una historia más sombría y complicada. Creo que la respuesta compleja y frustrante es que el Papa Benedicto XVI es a la vez parte del problema y parte de la solución en ese tema. Joseph Ratzinger no fue ni es villano de la crisis de abuso sexual en la Iglesia Católica de ninguna manera, pero tampoco es el héroe. Él era parte de una cultura. David Gibson es reportero especializado en religión y biógrafo del Papa. El poder, la autoridad de la Iglesia y el derecho canónico siempre estuvo en sus manos para hacer algo. Pero siempre tomó la vía más lenta, la táctica de postergar. Es algo que creo que la gente aún espera que responda. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo más? Por décadas antes de convertirse en papa, Joseph Ratzinger fue un funcionario poderoso en el Vaticano quien más que cualquier otro, además del Papa Juan Pablo II, pudo tomar acciones decisivas para apaciguar la crisis de abuso sexual. Pero según dicen los críticos y muestran los documentos, la historia de cómo manejó los casos de pederastia es polémica, parte de una cultura de dilación y quizás obstrucción.
Esa historia comienza en Alemania, en el pequeño pueblo de Grafin. En 1986, el párroco Peter Hullermann fue condenado por abusar sexualmente de niños. Pero tan impactante como el abuso mismo fue esto. Hullermann ya antes había abusado de niños y la jerarquía de la iglesia lo sabía. Yo era monaguillo en la iglesia donde sucedió e iba a misa de 2 a 3 veces por semana. En esta iglesia, en Essen, Alemania, Wilfried Fesselmann dice que Hullermann abusó de él 7 años antes de ser arrestado en Grafin. Fesselmann apenas tenía 11 años. Me dio algo de beber y comencé a sentirme mal. Luego se desvistió y me dijo que también me desvistiera. Luego nos tocamos y tuve que hacerle sexo oral. Hullermann fue transferido a Múnich para someterse a terapia. Su psiquiatra advirtió a la iglesia que no debería permitírsele trabajar de nuevo con niños, pero unas semanas después del traslado, Hullermann fue asignado a una nueva parroquia. ¿Quién supervisó el traslado de un delincuente sexual conocido a la nueva iglesia? El hombre que hoy conocemos como el Papa Benedicto, entonces cardenal Joseph Ratzinger, arzobispo de Múnich. Múnich debió suspenderlo en 1980. El señor Ratzinger, o quien fuera el encargado de asegurar que no permanecieran en la iglesia, debió haberlo expulsado. Esto podría haber salvado a muchas víctimas. El Vaticano admitió que el cardenal Ratzinger aprobó el traslado de Hullermann a su diócesis en Múnich, pero dice que fue el asistente de Ratzinger quien asignó al sacerdote pederasta a una nueva parroquia. Una decisión que, según el Vaticano, Ratzinger desconocía. Esperábamos cambios. El monseñor Charles Scicluna, fiscal de la Santa Sede, trabajó con el Papa por años en los casos de abuso sexual. Cuando conversó conmigo en el Vaticano, fue su primera entrevista para televisión sobre el historial del Papa. Hablamos de una diócesis enorme, con un mínimo de 1000 sacerdotes. El arzobispo de Múnich-Freising debe delegar. Él delegaría sus decisiones y el seguimiento a otros. Eso es completamente entendible, pero de esos miles, apuesto a que no había muchos pederastas. Aspiramos que no. Es cierto, y probablemente es más fácil hacerle seguimiento a los pederastas. Mi pregunta para ustedes, ¿es posible que el cardenal Ratzinger pudo hacer un mejor trabajo en el seguimiento de los pederastas? Conociendo a Ratzinger, cuando delega algo, uno siente que es responsable. Es muy triste delegar cosas y que las ignoren. ¿Qué hacer? Es decepcionante. Si el cardenal Ratzinger en Múnich no supo del padre Peter Hullermann, debió saberlo. Es una de las responsabilidades de un arzobispo. Siempre se sabe dónde están sus sacerdotes. No estaba cumpliendo su tarea. Hullermann finalmente fue expuesto en 2006. No por la iglesia, sino por Wilfried Fesselmann, tras someterse a terapia. Lo busqué en Google e inmediatamente vi su nombre y supe que estaba trabajando con niños otra vez. Quedé totalmente sorprendido de cómo podía pasar algo así. El Vaticano afirma que cuando Ratzinger dejó su cargo en Múnich, también dejó atrás el problema de Hullermann. Es apropiado que una vez que se cuenta con un sucesor, la responsabilidad sea suya. ¿Dónde estaba Benedicto todos estos años cuando el sacerdote abusaba de otros niños? ¿Por qué no dijo nada? Cuando el escándalo de abuso sexual explotó en los años 80 y 90, ¿nunca quiso revisar el caso de ese tal Peter Hullermann? Quizás para ver dónde estaba. El Papa nunca ha mencionado el tema. ¿Cuántos sacerdotes pederastas más pudieron estar bajo su jurisdicción cuando estuvo en el arzobispado de Múnich? No lo sabemos. Tras 5 años como arzobispo de Múnich, Ratzinger fue promovido a una posición en el Vaticano donde se vería directamente involucrado en algunos de los más notorios casos de abuso sexual en los Estados Unidos.
En un retiro lacustre en el norte de Wisconsin, Terry Kohut trata de escapar de su pasado. No es fácil. Hace 50 años, cuando apenas tenía 10 años, Terry, quien es sordo, fue enviado a la escuela de St. John en Milwaukee, Wisconsin. Lo que le sucedió allí a Terry y a otros 200 niños sordos es el centro de la crisis de abuso sexual de menores en la Iglesia Católica. Y de la pregunta sobre si el Papa Benedicto, entonces Cardenal Ratzinger, lo sabía. Terry Kohut nunca había hablado públicamente sobre los horrores que sufrió en St. John, hasta ahora. ¿Qué le hizo? Una mañana cuando entré en su oficina, la puerta estaba cerrada y el padre Murphy me dijo, bájate el pantalón. El padre Lawrence Murphy fue director de St. John más de 2 décadas. Su carisma y liderazgo le ganaron fondos para la escuela y respeto de la comunidad. Pero el padre Murphy también ha sido acusado por decenas de sordos como el hombre que los violó y abusó sexualmente de ellos por años en su niñez. Y el padre Murphy me dijo que me acostara. Y me acosté con los pantalones aún en mis tobillos, en la cama, y luego me tocó. La conducta del padre Murphy llegó a oídos del cardenal Ratzinger, pero su manejo del caso sorprendería a las víctimas de Murphy. Creo que el caso de Murphy muestra la deferencia que el cardenal Ratzinger y el Papa Benedicto siempre dio al sacerdote. Lo que suceda en el tribunal. Hoy en día, Terry Kohut está demandando al Vaticano por lo que el padre Murphy le hizo en St. John. Su acusación es la primera en nombrar específicamente a Joseph Ratzinger, ahora Papa Benedicto. Hasta ahora, Terry Kohut solo es referido anónimamente como Ciudadano 16. En una exclusiva entrevista para CNN salió a la luz pública. Estaba confundido, no sabía por qué sucedía eso. Era un sacerdote. Trataba de entenderlo, no podía creer que un sacerdote hiciera eso. Desde 1950 hasta 1974, el padre Murphy abusó de hasta 200 niños sordos, según documentos del tribunal. Esta era la escuela St. John para sordos. Hoy funciona allí una escuela distinta, pero para tantos niños vulnerables y que no tenían voz, sigue siendo un lugar espeluznante. Allí fueron abusados y en ocasiones violados por el padre Lawrence Murphy. Se cree que el sacerdote seleccionaba como víctimas a los más vulnerables o a quienes ya habían sufrido tragedias en sus cortas vidas. Terry Kohut coincidía con ese patrón. Mi hermano se electrocutó. Murió cuando yo tenía 10 años. Y a los 11 años, mi padre se ahorcó. A los 12, mi perro favorito murió. Todo eso me destrozó y vi al padre Murphy y creí que sería como un segundo padre para mí. Pero para mi sorpresa, se aprovechó de eso. Carl Nelson y Stephen Geyer estudiaron en St. John con Terry Kohut. También afirman que Murphy abusó de ellos. No era fácil vivir en el dormitorio. No había padres, ni policía. Estábamos atrapados. Era como una prisión. No podíamos escapar. Carl Nelson era luterano, pero el padre Murphy lo ayudó a convertirse al catolicismo. Y luego comenzó a visitarlo de noche en su cama. Tenía miedo. Era solo un niño. Él era un hombre fuerte. ¿Qué podría hacer? En varias ocasiones, los niños trataron de contar lo que sucedía a familiares, otros sacerdotes, pero nadie les creyó. Carl Nelson dijo que un grupo de niños incluso recurrió a la policía de Milwaukee en busca de ayuda, pero la policía los llevó de vuelta con el padre Murphy. Hablamos con la policía, le contamos nuestra historia, pero le creyeron a él. Creyeron en el padre Murphy, no en nosotros.
Los niños de la escuela incluso redactaron documentos. Tras años de acusaciones y amenazas de demandas, el obispo local finalmente trasladó al padre Murphy en 1974 a una zona remota del norte de Wisconsin. Allí surgieron más reportes de abuso. Dígame por qué decidió presentar una demanda. ¿Qué desea que suceda? Quiero demandar al Vaticano porque he estado esperando todos estos años para que excomulguen y expulsen al padre Murphy, pero no lo han hecho. En 1995, Terry Kohut comenzó a escribir cartas sobre lo que le sucedió. Usted escribió una carta asombrosa al padre Murphy en 1995. Quiero leer parte de ella. El Jesús de la cruz colgado en la pared lo vio venir cada noche a abusar de nosotros. Debe haber estado indignado y triste cada vez. Espero que llorara como nosotros porque éramos niños inocentes. Terry Kohut envió copias de sus cartas al Vaticano, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. A la cabeza de esa oficina estaba el cardenal Joseph Ratzinger, ahora el Papa. A continuación veremos lo que el Papa sabía y lo que hizo con el padre Murphy. A mediados de los 90, acusaciones de violación y abuso sexual por parte del padre Lawrence Murphy en la escuela St. John en Milwaukee llegaron a conocimiento del Vaticano. El rastro de documentos descubiertos en el caso Murphy conduce directamente al Vaticano, incluyendo al Papa Benedicto, entonces cardenal Ratzinger. Mientras haya trabajo por hacer, me siento bendecido por tener la oportunidad de hacerlo. El abogado de Minnesota, Jeff Anderson, encabeza la demanda de Terry Kohut contra el Vaticano y el Papa Benedicto. Anderson ha demandado a cientos de sacerdotes por abuso sexual y ha obtenido una enorme cantidad de documentos del Vaticano que sustentan su caso contra el Papa. ¿Creen que el cardenal Ratzinger conocía el caso del padre Murphy? Sabemos que las cartas llegaron a su secretario, Burton, y por eso sabemos que Ratzinger estuvo directamente involucrado, no solo porque se dirigían a él, sino porque fue manejado por su secretario en su departamento bajo su autoridad y control. Los casos de abuso sexual no eran entonces la principal responsabilidad de Joseph Ratzinger como cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero un puñado de casos, incluyendo al de Murphy, sí llegaron a su atención directa. Esos son los casos que nos dan una mirada más clara sobre lo que el Papa sabía. Es a través de documentos internos obtenidos por CNN y raramente vistos que se revela la historia verdadera. El 17 de julio de 1996, el arzobispo de Milwaukee, reverendo Renberg Wigland, escribió al cardenal Ratzinger describiendo los abusos del padre Murphy y su uso del confesionario para acciones pecaminosas. Wigland consultaba al cardenal Ratzinger sobre cómo proceder. Tomarían 8 meses y 2 cartas más dirigidas al Vaticano para obtener una respuesta. El secretario del cardenal Ratzinger, arzobispo Tarcisio Bertone, le respondió sugiriéndole proceder con un juicio eclesiástico secreto. Luego, el padre Murphy escribió una carta personal al cardenal Ratzinger afirmando que tenía 72 años y estaba enfermo. Decía: "Me he arrepentido de mis transgresiones pasadas y simplemente quiero vivir el tiempo que me resta en la dignidad de mi sacerdocio". Tras la carta personal del padre Murphy al cardenal Ratzinger, algo pareció cambiar. Las cartas desde Roma tenían un tono diferente, aparentemente más comprensivos con el sacerdote violador. El secretario del cardenal Ratzinger escribió al arzobispo Wigland pidiéndole dar cuidadosa consideración a medidas pastorales, como guía y supervisión, en lugar de un juicio. Wigland no estuvo de acuerdo. En mayo de 1998 viajó desde Wisconsin a Roma para reunirse con el equipo del cardenal Ratzinger. Las minutas de la reunión de la arquidiócesis afirman: "Quedó claro que la congregación no nos alentaba a proceder con una destitución formal.
Finalmente, el 19 de agosto de 1998, arzobispo Wigland aceptó la sugerencia de la congregación de poner en práctica un plan pastoral y detuvo el juicio. Eso implicó que el padre Murphy siguió siendo sacerdote el resto de su vida. El 21 de agosto de 1998 muere el padre Murphy. A pesar de lo que les hizo a los niños sordos de las vidas que arruinó, nunca fue expulsado. Fue sepultado aquí con toda la dignidad y honores de un sacerdote de la Iglesia Católica con derecho pleno. Y viajé con el padre Ratzinger. El fiscal del Vaticano, Monseñor Charles Scicluna, afirma que entiende la frustración y la ira en el caso Murphy. ¿Se debió permitir al padre Murphy morir como sacerdote? Si el caso se hubiese decidido hoy con el conocimiento que tenemos, el juicio habría sido distinto. Hablamos de juicio humano aquí. ¿Fue fallido el juicio humano por parte del cardenal en este caso? No hablaría de fallido, porque es un juicio que requirió muchas reparaciones y escándalo en el sentido de que se esperaba una admisión pública de culpa y garantizar que el padre Murphy fuese colocado en un ministerio donde no constituyera un riesgo. ¿No fue un error en ese entonces? No lo calificaría de error. Lo llamaría un enfoque diferente para un caso muy difícil. Pero el abogado de Terry Kohut ve las cosas de manera diferente. Ese proceso está diseñado para una sola cosa, y es evitar el escándalo. ¿Qué le diría al Papa si lo tuviera frente a frente aquí? Me preguntaría por qué. ¿Por qué detuvo el juicio? ¿Por qué le dio misericordia al padre Murphy? ¿Y yo qué? ¿Y los otros 200 niños? A continuación, otro caso de un sacerdote pederasta, con la firma del cardenal Ratzinger. Él es Stephen Kisle. A las niñas pequeñas a veces no las diferenciaba de los niños. Sentenciado 2 veces por pederastia. Eso era un problema. ¿Tocó a jovencitas en el área de los pechos? Sí. Durante casi una década tras su primer arresto por abuso de menores, llevó el hábito de sacerdote católico. Vestía zapatillas deportivas, usaba una camisa con el cuello de cura, barba poblada y cabello despeinado. No era el típico sacerdote viejo y calvo. Comenzaba la década de los 70 aquí en la iglesia y escuela de Saint Joseph en Pinole, California, donde Kisle, tan popular entre los niños que era apodado el flautista de Hamelin, destrozó la inocencia de muchos de esos niños. Niños como Kathy Thompson, quien afirma haber temblado de temor cuando Kisle se le acercaba. Le gustaba besar en los labios y con la lengua. Le gustaba poner la mano bajo nuestra falda y a algunas les hacía cosquilla. A mí me pellizcaba. En 1978 declaró no lo contenderé al cargo de abusos aquí en Our Lady of the Rosary cerca de Oakland y fue sentenciado a 3 años de libertad condicional. Se apartó de la iglesia, se sometió a terapia y pidió permiso a la jerarquía para dejar el sacerdocio. Parecía un caso sencillo para expulsión. Un sacerdote sentenciado por pederastia en un caso público pedía ser liberado inmediatamente de sus votos. Pero el Vaticano no se deshizo de Kisle sino hasta 6 años después. El tortuoso proceso fue documentado en una reveladora serie de cartas entre el obispo superior de Kisle, John Cummings, y la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. En junio de 1981, Cummings exige que Kisle sea expulsado por tomarse libertades sexuales con niños de entre 11 y 13 años. Noviembre del 81. La congregación pide más información. Una semana después, Ratzinger asume el mando de la congregación. Febrero del 82, Cummings advierte a Ratzinger de un escándalo. Marzo del 82, la congregación responde, nada que informar. Septiembre del 82, Cummings escribe de nuevo. Octubre del 82, la congregación responde de nuevo, nada que informar.
El padre Thomas Doyle, experto en asuntos de la iglesia, es ahora defensor de una de las víctimas. Este pareció un tema crucial y urgente para el obispo Cummings en el momento. El hecho de que continuara enviando cartas sin contar con el número de llamadas telefónicas que debió haber hecho. A lo largo de todo el proceso, Kisle siguió siendo sacerdote, aunque se le prohibió trabajar en una parroquia, una decisión que protegió a los niños, pero no redujo el empeño del obispo de expulsar formalmente a Kisle de la iglesia. Finalmente, tras 4 años de retardo, una respuesta de Ratzinger, su decisión, dilatar aún más. La carta de Ratzinger recomienda consideración cuidadosa que requiere mucho tiempo. Y si bien reconocía la grave significación del caso, decía que también era necesario considerar el bien de la Iglesia Universal. Estoy decepcionada de él. No puedo creer que dejara pasar eso y pensara no hacer nada por el bien de la iglesia. ¿Y el bien de los niños? Es tan culpable como Kisle. Igual de culpable. Kisle siguió siendo sacerdote 1 año y medio más antes de que Ratzinger le permitiera colgar el hábito. ¿Por qué tardó tanto? El Vaticano afirma que las manos de Ratzinger estaban atadas por una orden general dada por el Papa Juan Pablo II que prohibía expulsar a sacerdotes de menos de 40 años. Kisle tenía 38. No tenía edad suficiente para satisfacer la política del Papa para la época. Y vieron eso como más importante que la urgencia de la situación, que requería apartar o al menos expulsar a un conocido delincuente sexual. ¿Puede entender por qué la gente, nuestro público, ve esto como una decisión de alguien que no está en contacto con la realidad? No vivimos en Marte, no. Pero suena como si así fuera. Sí, entiendo. El monseñor Scicluna sostiene que Kisle pudo haber sido expulsado mediante un juicio eclesiástico, un proceso que habría tardado años. Había un sistema, un procedimiento según el cual solo se podía reducir a alguien al estado laico después de un juicio penal. El procedimiento estaba allí. Era la decisión del obispo. Pero entiendo que los obispos buscaran una salida rápida, pues entiendo que el tiempo apremia en estos casos. Hoy tenemos un sistema en el cual esas solicitudes se envían al Santo Padre, independientemente de la edad del sacerdote. Así que hemos avanzado y estoy muy agradecido por ello. Kisle fue laicizado, tal como denomina el Vaticano a la expulsión de la Iglesia, el 13 de febrero de 1987, un día antes de su cumpleaños número 40. Hoy en día, Kisle es un delincuente sexual registrado. Su carrera como pederasta no terminó en la iglesia. Abusó de una niña en el 95 y ahora está libre tras una condena de prisión de 6 años. Lo vi en el estacionamiento de su edificio en el norte de California, donde vive con su esposa. Quería preguntarle sobre su pasado. ¿Cómo se sintió cuando el Vaticano no le dio permiso para dejar el sacerdocio? Eso fue hace mucho tiempo, me respondió. Pero parece que fue ayer para Kathy Thompson. ¿Qué le dirías a él? Que vaya al infierno. ¿Por qué no se va ahora? A continuación, mientras el cardenal Ratzinger dejaba a los sacerdotes pederastas en la iglesia, se sorprenderán del perfil de sacerdotes que perseguía. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Este es el pan que nos viene del cielo y esta la copa de la vida eterna. El padre Thomas Reese es el tipo de sacerdote el que el cardenal Ratzinger veía como amenaza para la iglesia. El cuerpo de Cristo. Su crimen, publicar una revista. En 1998 me convertí en editor en jefe de la revista América, el semanario católico nacional publicado por los jesuitas en Estados Unidos. Traté de promover conversaciones, diálogos, debates en la revista sobre los temas que enfrentaba la iglesia. Entre los temas, matrimonio homosexual y derecho al aborto, temas que le eran repulsivos al cardenal conservador, quien se veía a sí mismo como guardián de la doctrina de la iglesia. Sabía que algunos de los temas que publicamos en América eran controversiales, pero siempre me aseguré de que contáramos con la opinión de quienes apoyaban la línea del Vaticano.
Por ejemplo, incluso publiqué un par de artículos del mismo cardenal Ratzinger. A pesar de eso, publicar opiniones que diferían de la línea de la Iglesia se convirtió en motivo para despido a los ojos del cardenal Ratzinger. Es del conocimiento público que el cardenal Ratzinger pidió mi remoción. El debate abierto no es algo con lo que Joseph Ratzinger se sienta cómodo. Le preocupaba que la Iglesia mostrase un frente unificado y que todos supieran la posición de la Iglesia. Y si no estaba de acuerdo, se estaba afuera. La campaña de Ratzinger contra los sacerdotes que se apartaban de la estricta doctrina de la Iglesia fue tan virulenta que la prensa lo apodó el Rottweiler de Dios. Expertos en asuntos del Vaticano afirman que Ratzinger silenció, censuró o amonestó a decenas de teólogos durante su reinado en la congregación. Él fue la figura más polarizante del universo católico. Creo que los conservadores católicos lo veían como su campeón defensor, y para los católicos liberales era el Darth Vader del mundo católico. El cardenal Ratzinger fue apasionado en acallar en disenso, pero nunca hubo ninguna indicación pública de que fuera igual de apasionado en expulsar a los sacerdotes pederastas. He visto evidencia de esto como clérigo. El Vaticano está más interesado en nuestros pensamientos que en nuestros actos. Es lo que más les preocupa, están obsesionados con ello. Para Ratzinger, la cura de la crisis de abuso sexual era seguir fielmente la doctrina de la Iglesia. Para él, ser más estricto en la fe, la ortodoxia y la propia espiritualidad serían necesariamente el primer paso para curar cosas como licencias y abuso sexual por parte de los sacerdotes. Padre, escucha las súplicas de la familia reunida ante ti. Fue así que el padre Risi era considerado una amenaza para la Iglesia y aplicó todo el peso de su autoridad. Sin embargo, para un sacerdote pederasta, la historia sería diferente. En 1989, el obispo Daniel Ryan condujo 45 minutos al norte de su diócesis en Springfield, Illinois, hasta este pueblo, Lincoln. Vino a visitar a uno de sus sacerdotes, un sacerdote que vivía aquí en prisión. En 1985, el padre Alvin Campbell se declaró culpable de varios cargos de abuso sexual de niños de hasta 11 años. Fue sentenciado a 14 años en prisión. Matt McCormick fue una de las víctimas del abuso de Campbell. Nunca paso por esta escuela, ni por esta iglesia. A partir del 7º grado, Campbell abusó de McCormick en la capilla de la escuela, la rectoría e incluso aquí. Este es el confesionario. Este es el confesionario. Y él se sentaba allí. Reservado solo para confesión cara a cara. Campbell fue enviado a prisión, pero seguía siendo sacerdote. Fue por eso que el obispo Ryan había venido a visitarlo para tratar de convencerlo de que dejara voluntariamente el sacerdocio. Campbell se rehusó. Ryan recurrió a Roma en busca de ayuda, envió copias de las sentencias contra Campbell que describían en detalle lo que Campbell había hecho a sus víctimas y le pidió a Joseph Ratzinger expulsar a Campbell. La respuesta de Ratzinger, no. La solicitud en cuestión no puede ser admitida pues carece de la petición del mismo padre Campbell requerida por las normas en vigor. Increíblemente, lo que el cardenal Ratzinger estaba diciendo era que no podía conceder la expulsión de un sacerdote, aunque fuese delincuente sexual convicto, sin el permiso del mismo sacerdote. Mostramos la carta a Matt McCormick. Era la primera vez que la veía. Lo siento, tengo que leer esto de nuevo. ¿Qué es lo primero que le diría al Papa Benedicto si estuviera cara a cara con él? ¿Qué le diría? Le diría que lo que hicieron fue crear un ambiente para pederastas y violadores de niños. Y la violación de esos niños recae sobre sus hombros. Monseñor, ¿no ve lo ridículo que suena el derecho canónico cuando requiere su consentimiento para ser expulsado? Sonaría ridículo si se olvida que el siguiente párrafo dice que existe una forma de reducirlo al estado laico, y es a través de un juicio eclesiástico. La carta de Ratzinger afirma que el obispo podría evitar la responsabilidad de mantener a Campbell sometiéndolo a un juicio eclesiástico, pero eso tomaría años, y Campbell ya había sido sentenciado en un juicio criminal. Scicluna admite que el proceso debía ser cambiado. Creo que estos casos ciertamente le enseñaron al cardenal Ratzinger
y a sus colaboradores que debía hacerse algo. Y algo se hizo. Hoy en día, la ley canónica tiene un escenario distinto. Esto no sucedería bajo la ley canónica actual. Y eso es mérito del cardenal Ratzinger, quien hoy en día es el Papa Benedicto XVI. Campbell sería expulsado 3 años más tarde, después de que finalmente consintiera solicitarla él mismo. Tras luchar contra la depresión, el alcohol y las drogas, McCormick hoy en día está felizmente casado y tiene una hija, así como una esposa decepcionada de la Iglesia Católica. Ambos nos convertimos a la Iglesia Luterana por esto. Personalmente ya no tengo fe en lo absoluto en la Iglesia Católica. Al regreso, ¿un cambio de actitud? El fracaso en el caso Campbell, que se atribuye a Joseph Ratzinger y a la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue el problema que hizo que Ratzinger recurriera a Juan Pablo II en busca de una solución. Para 2001, la crisis de los sacerdotes pederastas comenzaba a ahogar a la Iglesia Católica, pero el Papa Juan Pablo II no la había enfrentado. Sacerdotes en todo Estados Unidos estaban siendo juzgados por abuso e incluso violación. Las demandas contra la Iglesia se acumulaban. Una diócesis en Texas fue obligada a pagar millones de dólares a las víctimas. La era de la negación claramente había concluido. Ratzinger finalmente convenció a su jefe de que había que comenzar a hacer algo. Sabía que la espada de Damocles, el escándalo mediático, estaba por caer. El Papa dio al cardenal Ratzinger y a la Congregación para la Doctrina de la Fe carta blanca para manejar directamente los casos de abuso sexual. John Allen cree que Ratzinger experimentó una especie de conversión. Al leer una y otra vez los expedientes de los casos y las detalladas notas en ellos, así como los testimonios de las víctimas, se convenció de que no todo era humo, que había fuero de verdad. Y desde 2001 en adelante, la Congregación para la Doctrina de la Fe se convirtió en la punta de lanza en el Vaticano para una respuesta más enérgica a la crisis. Aún así, Ratzinger parecía a la defensiva en público. En 2002, dijo que los reporteros en los medios estadounidenses habían exagerado la crisis. Uno llega a la conclusión de que es intencional, manipulado, que existe un deseo de desacreditar a la Iglesia. Pero tras bastidores en el Vaticano, el cardenal Ratzinger estaba cambiando las cosas. Las nuevas reglas se le daban poder para iniciar el proceso de expulsión de sacerdotes. Comenzaron a procesar cientos de casos en todo el mundo a un ritmo que en los estándares del Vaticano es impresionante, pues la filosofía de trabajo en el Vaticano es que si me das un mensaje el miércoles, te responderé en 300 años. Pasó a tener una gran actividad tras bastidores. Aunque no rompió el protocolo, no pasó por encima de sus superiores, presionó y presionó. Una batalla que libró y finalmente ganó fue contra el reverendo Marcial Maciel Degollado, un poderoso sacerdote mexicano y protegido de Juan Pablo II, quien había sido acusado de abusar de jóvenes seminaristas. El caso había estado paralizado durante años, pero en 2004 Ratzinger lo reabrió y finalmente expulsó a Maciel de su ministerio sacerdotal. Como papa, asumió el control de la poderosa orden religiosa de Maciel, los Legionarios de Cristo. Creo que la conclusión es, sin importar lo mala que haya sido la respuesta del Vaticano a la crisis, pudo haber sido peor de no ser por el liderazgo personal del Papa Benedicto XVI. Una vez que Ratzinger se convirtió en el Papa Benedicto, hubo más acciones sin precedentes. Reuniones con víctimas del abuso, disculpas públicas y finalmente un reconocimiento de que la crisis no provino de enemigos externos a la Iglesia, sino que había nacido del pecado dentro de la Iglesia. ¿Es posible que si el cardenal Ratzinger hubiese sido más flexible entonces, más creativo, habría limitado los horrores que sufrieron estas víctimas? El cardenal Ratzinger fue creativo cuando expresó su frustración con la ley canónica y en definitiva recurrió a Juan Pablo II en busca de facultades o permisos especiales. ¿Es justo decir que el cardenal Ratzinger se vio frustrado por no poder hacer más por estas víctimas, expulsando a estos sacerdotes descarriados? Creo que existen registros de su frustración, sí.
Sí. Si bien el Papa ha evolucionado y ha tomado fuertes medidas para lidiar con la crisis, quedan asuntos pendientes que atormentan a las víctimas de los sacerdotes pederastas. ¿Y los obispos? Los obispos que encubrieron el abuso de los sacerdotes y los trasladaban de una parroquia a otra. Hemos clamado y clamado que se haga algo con los obispos que han encubierto los casos. Mintieron y gastaron cientos de millones de dólares de los feligreses para frenar los casos en tribunales. Aún no han hecho nada acerca de estos obispos. Obispos como el cardenal Bernard Law de Boston, quien encubrió los crímenes de sacerdotes que abusaron de decenas de niños. A la larga, fue obligado a renunciar, solo para terminar como cardenal en Roma. Tiene un gran título, muchas comodidades y poder y autoridad verdadera en el Vaticano, a pesar de ser uno de los más notorios obispos de la era del escándalo. Gibson cree que el Papa nunca amonestará públicamente a los obispos. No quiere abrir esa caja de Pandora porque no quiere causar dificultades para sus compañeros obispos. Los obispos de la Iglesia son sus colegas. Ese es su círculo. Y quedan más asuntos pendientes. Aún ahora es difícil de creer que los sacerdotes acusados de abuso se escondan a plena luz en la Iglesia. En este pueblo del sur de la India vive un sacerdote buscado por un fiscal estadounidense. Liz Neislos, de CNN, lo entrevistó. Joseph Heya Paul ha sido acusado de abusar de 2 niñas cuando era sacerdote en Minnesota. Huyó del país terminando en la diócesis de Uttarakhand. El obispo jefe de Heya Paul en Estados Unidos lo denunció varias veces a la antigua oficina del Papa, la Congregación para la Doctrina de la Fe, incluso mencionando la solicitud de extradición. Pero hasta el día de hoy, 6 años después de la primera acusación, el padre Heya Paul sigue oficiando y vive en una casa parroquial en la India. Sostiene que es inocente. Es mentira, es totalmente falso. Y afirma que las víctimas buscan dinero. Creo que quizá existe el motivo de obtener dinero de la diócesis. Heya Paul puede continuar trabajando como sacerdote hasta que sea extraditado, lo que autoridades estadounidenses dicen puede tardar años. Ellos van de un país al otro y no hay una base de datos universal que haga... Este obispo tiene expediente, tiene problemas. Heya Paul es uno de varios sacerdotes acusados que siguen bajo protección de la Iglesia. ¿Recuerdan a Peter Hullermann, el sacerdote alemán que el cardenal Ratzinger supervisaba en Múnich? 14 años tras su condena, seguía siendo párroco en Bad Tölz, Alemania, hasta que la Iglesia lo suspendió a principios de año. Hasta la fecha, el Papa Benedicto nunca se ha referido personalmente al caso Hullermann, o por qué Hullermann siguió tanto tiempo en la Iglesia. El caso Hullermann es una desgracia de principio a fin. El caso Hullermann dejó la impresión de que el mensaje es de encubrimiento y negación. Creo que será mucho más difícil para el Papa o sus defensores convencer al resto del mundo de que está del lado de los ángeles en el tema del abuso sexual en la Iglesia. Para expertos en asuntos del Vaticano, el Papa Benedicto puede ser visto como un reformista, el líder eclesiástico que más ha hecho para enfrentar la crisis. Pero para muchas víctimas, católicos, comunes y corrientes, y para el público en general, no ha sido suficiente. El asunto pendiente del abuso sexual no solo socava la credibilidad del Papa, sino que podría causar aquello a lo que ha dedicado toda su vida a combatir, que los católicos se desvíen de la fe. Si la credibilidad de los líderes de la Iglesia se pierde, la gente no los escuchará y terminará haciendo lo que el cardenal Ratzinger más temía. Se apartarán de la Iglesia y creerán lo que quieran creer. Al final, ese puede ser el peor escenario de todos, la pesadilla de Joseph Ratzinger, y hasta cierto punto, dado su historial, podría ser una realidad.
fue lo que sabía el Papa, un documental realizado por nuestros colegas de CNN en inglés. Los invitamos, como les dijimos al comienzo de este documental, a que nos acompañen en un foro que vamos a realizar en contados instantes con panelistas que nos acompañan desde varias partes de América Latina para analizar en profundidad este mismo tema. Bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios. Como les habíamos anunciado, vamos a tener una hora de discusión sobre el documental que acabamos de ver y las preguntas que deja planteadas. De nuevo, nuestros invitados, Rubén Aguilar Valenzuela, analista político, académico, sociólogo, autor de unos 900 artículos de opinión sobre diversos temas en revistas de todo el continente. Desde Buenos Aires, el padre Jesús Álvarez, sacerdote de la Sociedad de San Pablo. Desde Monterrey, México, la periodista San Juana Martínez, ex corresponsal de la revista Proceso en Roma.